Hola amigos, buenos días. Esta mañana vamos a compartir que Jesús anuncia otra vez su muerte en Marcos 9:30. Y quiero decirles que a muchos no les gusta la idea de morir, a otros no les gusta la idea de que Jesús va a regresar y, y a otros no les gusta la idea de que este mundo se va a acabar. Entonces Jesús anuncia su muerte y Pedro le decía que no le aconteciera eso. Así es de que esa fue la primera vez que anunció Jesús su muerte, que le era necesario padecer con los ancianos y nuevamente Jesús vuelve a anunciar su muerte. Hay muchas personas que no les gusta oír que el mundo se va a acabar y que Jesús va a regresar, porque piensan que todo va a estar bien. Mucha gente no le agrada que hablemos acerca del futuro de la humanidad porque dicen cosas que, que son un poco absurdas. Jesús habló del futuro de la humanidad y nosotros estamos solamente repitiendo sus palabras. El Señor quiere que nos demos cuenta de lo que está por venir y vamos a compartir eh, de de Marcos 9:30 y vamos a leer. Jesús anuncia otra vez su muerte. Habiendo salido de allí, después de haber, después de haber sanado a un muchacho endemoniado, Jesús había dicho que estos demonios no pueden salir si no se ayuna y se ora, sea con oración y ayuno. Entonces, saliendo de allí, Jesús caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba solamente a sus discípulos. Y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo preguntarle. Fíjense, o sea, tenían miedo. O sea, tenían temor de preguntarle porque pensaban, ¿y si se enoja? ¿Si se molesta el Señor por lo que le preguntemos? Pero vamos a ver ahora Mateo 17 del 22 al 23 para ver qué dice Mateo respecto a esto. Jesús anuncia otra vez su muerte. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Jesús anuncia su muerte y dice, me van a matar, voy a ser entregado a los líderes de Israel y me van a matar, pero voy a resucitar. Él estaba hablando que al tercer día iba a resucitar, pero ellos se entristecieron. Mucha gente se entristece porque piensa que Jesús no va a regresar. Se aleja de Dios porque dice, no, pues es que no se cumplen las palabras, ya han pasado 2000 años, 2022 años y no ha pasado nada. Y dijeron que en 2000 años se iba a acabar todo, que en el año 2000. Sí, pero la promesa era de que Jesús iba a nacer un día. Nadie sabía el día ni la hora del nacimiento de Jesús. Solamente decía que estuvieran preparados y nadie esperó a Jesús. Entonces, muchos cuentan del nacimiento de Jesús. Dicen que Jesús partió la historia. ¿Desde cuándo? ¿Desde que murió o desde que nació? Entonces, si Jesús nació un día y de unos dicen que nació 4 días antes y que no sé qué. No, amigos, en la historia está marcado que en la Pascua del año 33, en el primer mes, se celebraba la Pascua, en el primer mes del año de los judíos, en el día 14, murió Jesús,
O sea, es una información que recibí de un hermano que habla acerca de estas cosas. Él dice esto y me quedé yo pensando, qué bárbaro. Tal vez no sabemos el día ni la hora, pero él lo está comentando, solamente es un comentario. Entonces, si Jesús anuncia su muerte y al tercer día resucitará, imagínense, ellos se entristecieron en gran manera, porque ¿por qué se entristecieron? Pensaron más en la muerte que en la resurrección. Ahora vamos a leer Lucas 9:43. Lucas 9:43. De la misma manera Jesús anuncia otra vez su muerte, escribe el doctor Lucas, y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos. Todas las cosas que hacía y decía. Él sanó al muchacho y Jesús se había molestado un poquito. Él había dicho, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes y los he de soportar? Traed acá al niño. Entonces los discípulos, cuando Jesús les dijo que iba a anunciar otra vez su muerte, ellos tenían temor de preguntarle, tuvieron miedo, dice acá en el otro, y aparte de eso, ellos se entristecieron. O sea, Mateo dice que ellos se entristecieron. Marcos dice que ellos tuvieron, ellos no entendían, ellos no entendieron. Entonces ellos tenían miedo de preguntarle. Aquí está la palabra miedo. O sea, porque Jesús estaba molesto porque les dijo las palabras, ¿hasta cuándo los he de soportar? ¿Hasta cuándo van a entender? Entonces ellos tuvieron temor de preguntarle y así sucede con nosotros. Entonces, maravillándose todos de las cosas que hacía, dijo a sus discípulos, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, o sea, haced que se os penetren bien en los oídos, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Dios está hablando 3 días antes, o sea que lo iban a matar y al tercer día iba a resucitar. O sea, en unos cuantos días usted puede ver que Jesús habla del futuro y les dice lo que va a acontecer, porque Dios es sabio, Dios lo sabe todo. Nosotros, el Evangelio fue predicado hace 2000 años, hace ya, bueno, Jesús lo predicó cuando era de 30 años. El Evangelio tiene como 1990 años predicándose desde que Jesús habló con su boca. Todavía no se cumplen 2000 años. Entonces el Evangelio no fue predicado cuando nació Jesús, fue predicado el mensaje hasta que Jesús empezó a publicarlo. Entonces, mas ellos no entendían estas palabras, o sea, porque les estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntarle sobre esas palabras, o sea, tenían temor, o sea, ¿por qué, Señor? Hoy en día lo sabemos. La salvación de la humanidad, se hizo ahí en el Monte Calvario. La salvación de la humanidad para las personas del futuro. Las palabras de Jesús son vigentes hasta el día de hoy. Entonces, muchos no sé qué piensen, pero el futuro de la humanidad está escrito en la Biblia. Hay que hablar del futuro también, porque si no conoces, ¿cómo vas a vivir en un lugar que no conoces? Tienes que conocer espiritualmente, hablando. Entonces es una promesa de Dios, es la esperanza bendita de las cosas que Dios tiene preparadas, reservadas para todos los que le aman
y todos los que esperan. Dios ha sido paciente, como habló el pastor el sábado. Dios es paciente y está esperando que todos los hombres se arrepientan. Pero sabemos bien que muchos hombres no se van a arrepentir. Porque esta es una generación mala y perversa. Y todos aquellos hombres que entiendan, que comprendan, pues son los entendidos. Dios va a traer salvación. Así es de que, hermanos, amigos, estas palabras, haced que os penetren bien en los oídos. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, dice Jesús, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Acontecerá, va a haber un acontecimiento y aconteció. Jesús fue entregado, los discípulos lo vieron morir en la cruz, fueron esparcidos, aconteció. Lo mismo es hoy, acontecerá en los días postreros. Estamos viviendo los finales de los tiempos y Jesús lo dijo en Marcos 13, vamos dentro de 3 días o 4 días vamos a hablar acerca de esas cosas, donde Jesús habla del futuro de la humanidad. En Marcos 13 nos dice, Jesús habla cuando se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro y Jacobo y Juan y Andrés le preguntaron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Son preguntas. Hoy en día no podemos hablar nosotros del futuro cuando Jesús está hablando del futuro. Ellos le preguntaron, Jesús solamente les dio la respuesta que necesitaban. Miren que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Y hoy en día están viniendo muchos en el nombre de Jesús y están engañando a muchos. Mucha gente quiere ser religiosa, mucha gente quiere jugar al cristiano, quiere hacerse sabia. La palabra de Dios no es para que tú seas sabio en tu propia opinión. La palabra de Dios es para que comprendas tu condición y para que compartas, para que des testimonio de lo que el Señor ha hecho en tu vida, de lo que puede hacer en la vida de la persona. Y así como Jesús va a resucitar al tercer día, como le dijo a sus discípulos, y resucitó, así va a resucitar a los muertos que hayan muerto en Cristo. Porque no se puede esperar nada sin Jesús. Juan 15 dice algo acerca de en Cristo, hay que estar en Cristo. Yo soy la vid verdadera, dice Jesús, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí, y yo en ustedes. O sea que permanezcas en obediencia a Cristo y que tengas a Cristo siempre en tu corazón. Él permanecerá en ti. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también ustedes, si no permanecen en mí, no pueden llevar fruto. No vas a dar ese fruto que Dios quiere que des. Ese fruto que es el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad. Que te parezcas a Jesús. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque cambia su forma de pensar, cambia su forma de vivir, porque da fruto digno de arrepentimiento, da fruto del Espíritu. Pero estamos en este cuerpo humano, somos imperfectos, pero Dios dice que podemos ser perfectos. Hay gente que dice,
Nadie es perfecto, nadie. Pero Dios habla de perfección. Sean perfectos como mi Padre es perfecto en los cielos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogerán, y los echarán en el fuego y arderán. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes, o sea, mis palabras. Mi palabra es espíritu y es vida. Si permanece la palabra del Señor en nuestro corazón, pedid todo lo que quieran y os será hecho. Pedid todo lo que quieran y será hecho no es conforme a la voluntad de Dios. Muchos piensan que, pues tú pide lo que quieras, y no. Ayer se me acercó una mujer que era de la iglesia de Universal, que es la iglesia de Pare de Sufrir, y me decía ella que ella quería salvar almas, pero que le dije, tú quieres hacer adeptos, o sea, ¿por qué engañas a la gente? Y saben muchas cosas de la Biblia. Esos son los que han torcido el mensaje. Ella hablaba de estas cosas, que si tú le pedías al Padre una casa, Él te la iba a dar. Que si tú entregabas tu corazón a Cristo, el Señor te iba a dar una casa, te iba a dar un trabajo, te iba a ver bien, pero que tenías primero que dar para poder recibir. Si tú no dabas, no recibías nada de Dios. Entonces le dije, estás bien equivocada. Y ella decía que la salvación era por las obras que ella hacía. Parece que entienden el mensaje. Porque cuando ya les explicas, lo acomodan a su entendimiento y ellos piensan, sí, eso es así. Sí, claro que sí. No, así no es. Tú debes de estar convencido. Hay muchos que están solamente convencidos, pero no son convertidos. Hay muchos que tienen o sea, cayeron en una religión o en una secta y pues, ¿de dónde van a salir todas las doctrinas? Pues de la Biblia. Los demonios, temen a Dios, tiemblan. Y hay mucha gente que no tiembla, que no teme a Dios. Entonces la gente tiene que saber que las religiones están mal. Hay muchas sectas. Pablo lo dijo, de entre nosotros saldrán hombres amadores de sí mismos, hombres perversos, lobos rapaces que desviarán al rebaño. ¿De dónde? Dentro de la iglesia. Con enseñanzas de dónde sacadas, de la Biblia. Entonces tú tienes que mirar con inteligencia. ¿Cómo es posible de que no puedan diferenciar entre un mensaje y otro? Palabras no puedan entenderlas. Si tú tienes una relación con Dios, vas a comprender si esa persona está engañándote. Probad los espíritus, dijo el Señor en la palabra de la carta de Juan. Ya para terminar, amigos, quiero agradecerles y quiero que vean lo que dice Juan en el final. El apóstol Juan escribe en su carta habla del Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. El Espíritu que no es de Dios. Estamos hablando de que hay espíritu que está en contra de la palabra de Dios. La gente que estudia la palabra de Dios también se pone en contra de la palabra de Dios. Porque a veces dicen que no, es que son herejías. O sea, pero vamos a ver con la palabra. Amados, no crean a todo espíritu,
o sea, a todas las personas, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Prueba los espíritus, pregúntales, oyes, ¿tú eres salvo? Una muchacha me decía, no, pues que el yelmo de la salvación, que la armadura de Dios. Y luego le digo, espérame, ¿eres salva? ¿Cómo estás hablando de que te estás protegiendo con la armadura de Dios cuando no eres salva? Dice que es el yelmo de la salvación. Y yo le pregunté, ¿eres salva? Y ella me dice, no, porque soy pecadora. O sea, no he entendido. Y está hablando de la armadura de Dios. Dice, no, que la armadura me protege, que no sé qué. Y le dije, a ver. Y ella estudió con los testigos de Jehová. Y le dije, a ver. ¿Por qué me dices que tienes el yelmo de la salvación? Y me dices con tus palabras que no eres salva. O sea, no has entendido, no. Tienes que aprender a discernir, a conocer, para que tú puedas decidir bien. Y luego dice el Señor aquí, amados, por medio de Juan en su carta, no crean a todo espíritu, sino prueben a los espíritus, si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Profetas son predicadores, gente que predica el evangelio. En esto conozcan el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. O sea, una cosa, hoy en día, Jesucristo vino en carne, Jesucristo es Dios. Y ya todos están diciendo, bueno, sí, para ganar adeptos hay que decirles que sí. Ya los testigos de Jehová dicen que Jesús, solamente es el Hijo de Dios, pero no lo aceptan. O sea, ahí los vas probando. Jesús es Dios, diles. Y si ellos te dicen, no, Jesús es el Hijo de Dios. O sea, nosotros sabemos que es el Hijo de Dios, pero sabemos que es Dios mismo. Él es la imagen del Dios vivo. Entonces, cuando dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. O sea, Jesucristo es Dios. Está diciendo aquí que Jesucristo, que Dios ha venido en carne. Dios se manifestó a los hombres, se hizo carne. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, o sea, que Dios no ha venido en carne. O sea, sí, vino Jesucristo, pero Dios no ha venido. O sea, hay que usar palabras muy, para que ustedes me entiendan, hermanos. Jesús es Dios y Jesús vino. Y hay gente que no confiesa a Jesús como Dios. No es de Dios, dice aquí. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. O sea, está en contra de lo que dice Dios. Está en contra de Dios, no lo acepta. El cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. O sea, fíjense lo que dice el apóstol Juan. Ahora ya está en el mundo. Sí, ha estado siempre Satanás, que ya está en el mundo trabajando. Hijitos, ustedes son de Dios y los habéis vencido. Ustedes han vencido a estas cosas, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Quién está en nosotros? El Espíritu de Dios. Y tú dejas, hay muchas ideas, filosofías que hablan acerca de que, yo tengo a Dios. No, es que a Dios lo voy a buscar, está debajo de la piedra. No, es que Dios está, si lo dejaste entrar a tu corazón, aquí está. La única manera que puedes buscar a Dios es a través de su palabra. ¿Dónde quieres buscar a Dios? Dios está en las páginas de la Biblia. Ahí está su palabra. Ellos son del mundo, dice aquí el apóstol Juan. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El que no es de Dios no nos va a oír, hermanos. Usted va a predicar y no lo van a oír.
Ellos tienen sus costumbres y tradiciones, están aferrados y tienen opinión de Dios. Cuando les predica, a veces ya no les puede predicar porque se convierte en una plática solamente. No se dejan enseñar porque hay algo, el espíritu del error, que hace que se defiendan. Los convierte en anticristos, en anticristianos, o sea, no pueden recibir la palabra de verdad, porque ellos ya tienen una palabra de error. ¿Y de dónde fue sacada esa palabra de Dios? Esa palabra que ellos supuestamente dan, de la Biblia, amigos, de los engañadores. Nadie te va a engañar con otra religión, que así como los musulmanes, aunque muchos han sido engañados. Ya hay musulmanes, hay gente que cristiana, que se convirtió a los musulmanes. Terrible. No olviden, amados hermanos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Si tú no aprendes a amar, si tú odias, no eres de Dios. Bueno, ahí les encargo mucho que tomen en cuenta las palabras del Señor, porque este es el momento de reflexionar y de buscar al Señor. Dios los bendiga, muchas gracias por escuchar. Jesús es el Señor de nuestras vidas. Muchas gracias, Dios los bendiga, que pasen buen día.